Tengan muy buenos días todos y todos. Eh, Bienvenidos a esta segunda tutoría de la cátedra eh, El desarrollo de la creatividad. Eh, Después ya de un largo quizás descanso, ¿verdad? Que hemos tenido, eh, pues vamos a retomar las actividades y pues en esta ocasión pues vamos a desarrollar los documentos o quizás por así decirlo, los contenidos de la unidad 2. Espero que todos y todas se encuentren muy bien este día, pues, y que hayamos aprovechado este tiempo de descanso, ¿verdad? Que tal vez para ustedes no ha sido mucho de descanso, pero les ha servido para que ustedes puedan adelantar o puedan terminar algunas tareas o proyectos que tenían en las otras tutorías. Déjenme decirles pues que el día martes tuvimos tutoría extra, pero antes que nada me gustaría saber si me escuchan. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, se Ok, escucha. ok. Entonces, retomando, ¿verdad? Diciéndoles de que el día martes tuvimos tutoría extra y pues se tocaron los aspectos de tanto de la tarea que entregamos, que fue del mapa mental, y pues también tocamos parte de lo que es la tarea que ya pronto ustedes van a tener que entregar, que es el anteproyecto. El anteproyecto pues es una tarea que da pauta a, a la realización de la tarea final, que es el proyecto en sí, y pues la exposición y evaluación, ¿verdad? De la entrega de este proyecto ya final, ¿verdad? La tarea final de esta cátedra. Entonces, más adelante vamos a ir hablando de esa actividad y pues ya ustedes, pues los que se conectaron el día martes, ya tienen más o menos una idea de cómo se va a realizar, eh, algunos aspectos que hay que tomar en cuenta y pues me imagino yo de que ya están por ahí buscando eh, el lugar y pues el tema en sí, cómo lo van a desarrollar, ¿verdad? Así que este día vamos a dar comienzo, pues eh, ya les di la bienvenida. No sé si han tenido algún problema ustedes en cuanto a lo que es eh, el uso de la plataforma, el uso de los medios de comunicación. No sé si han tenido algún problema después de este tiempo que hemos estado ausentes de ellos, ¿verdad? No sé si les ha dado un problema a partir del 19 que retomamos el trabajo. ¿Han sentido que ha habido algún problema? ¿Me escuchan? No. No, de mi parte no. Ok. Los demás compañeros, compañeras, ¿se han tenido algún problema? No. ¿O sí? Ok. Bueno, ok. La agenda que vamos a desarrollar este día, pues es básicamente esta, ¿verdad? El saludo de bienvenida, que ya lo tuvimos, la toma de asistencia, que ya se pudo hacer, ¿verdad? Las dudas o dificultades presentadas acerca de las materias que vamos a discutir posteriormente, la discusión de los contenidos de la unidad 2 y la solventación de las dudas que vamos a tener ya de último con lo que es la tarea del anteproyecto. Bueno, esta unidad 2, pues la temática de esta unidad 2 es la creatividad como proceso, aspectos biológicos, mentales, sociales y su relación con lo educativo. Eh, ya vimos en la tutoría pasada, ¿verdad? En la tutoría 1, más que todo la historia, los orígenes de la creatividad, ¿verdad? Ya vimos, hablamos sobre Platón, Aristóteles, hablamos sobre cómo ellos miraban la creatividad y pues ahora lo vamos a tener presente, pero también vamos a hablar sobre esos tres aspectos, ¿verdad? Que son parte
en sí de la creatividad, ¿verdad? De cómo las personas ponen de manifiesto la creatividad. El objetivo de este es comprender los elementos biológicos, cognitivos y sociales que intervienen en el proceso creativo y su relación con la capacidad creativa. Es por ello que en la unidad 2 vamos a ver los siguientes contenidos. La creatividad, un proceso integral. 2.2, dimensión biológica de la creatividad. 2.3, dimensiones cognitivas de la creatividad. 2.4, dimensiones sociales de la creatividad. Y la 2.5, hacia un aspecto integrador de la creatividad en la educación. Así que vamos a tomar o vamos a retomar estos temas el día de ahora, pues vamos a ver si nos surgen dudas o inquietudes y pues las vamos a discutir. Hay que tomar en cuenta de que todos estos contenidos son parte de los contenidos que se van a ir viendo al momento de que ustedes vayan a realizar la prueba, ¿verdad? El examen parcial. Todos estos contenidos van a venir y pues me gustaría de que los discutiéramos, ¿verdad? Que tuviéramos esa iniciativa, ¿verdad? De poder generar preguntas o inquietudes para que nosotros podamos, como grupo, ¿verdad? Poderlas discutir y poder llegar a un consenso o a una respuesta asertiva, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que es la temática 2.1, que es la creatividad, un proceso integral. Pues déjenme decirle que para muchos, ¿verdad? El desarrollo de la creatividad corresponde más bien a un proceso en el que se integran lo heredado con lo aprendido, es decir, en donde lo natural y lo cultural convergen. Déjenme decirles de que la creatividad no solamente es algo heredado, ¿verdad? Algo que se tiene o que se nace con ello, ¿verdad? No, no solamente es así, sino que también en el proceso de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, pues se van adquiriendo nuevas herramientas, ¿verdad? Nuevos aprendizajes que vienen a sumar mucho en lo que es nuestro proceso creativo, ¿verdad? Es por ello que también se hablan de los tres elementos que hablábamos en un principio, ¿verdad? Que era lo biológico, el entorno social y las facultades mentales. Este día vamos a hablar un poco de esos tres elementos. Entonces, también la teoría nos decía, ¿verdad? O los documentos nos decían que la creatividad, ¿verdad? Se puede ampliar, o se puede ampliar o se puede decir que es la capacidad de la persona para transformar determinados aspectos de la realidad en que está inmersa, ¿verdad? Partiendo de lo que existe en el momento dado y apelando al uso de los conocimientos y herramientas tecnológicas que forman parte de su entorno cultural y material. Quiere decir que la creatividad de una persona nace a raíz de una dificultad. Cuando hablo de dificultad, no solamente tiene que tomarse o verse de que la dificultad puede ser algo, por así decirlo, algo que ponga en peligro a la persona. No necesariamente eso, sino que podemos hablar de una dificultad, por ejemplo, al momento de que ustedes o mi persona no pueda realizar cierta actividad, ¿verdad? Ya sea en el trabajo o en el hogar, ¿verdad? Que no genere riesgo, pero que sí obstaculice el fin deseado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pone de manifiesto nuestra creatividad. Y esto quiere decir de que la persona, el ser humano, es creativa todos los días, ¿verdad? Todos los días, en constantes escenarios de la vida cotidiana y que lo pone de manifiesto de una forma tan natural que se podría decir que es espontáneo. También nos habla, ¿verdad?, la teoría de que la creatividad como capacidad individual o colectiva. ¿Por qué creen ustedes o habla la teoría de este proceso, de la capacidad individual y la capacidad colectiva? ¿Qué me podrían decir ustedes sobre eso? ¿Por qué se habla de una capacidad individual y una capacidad colectiva?
la sociedad, por ejemplo, si queremos generar cambios, sí tiene que haber un trabajo individual, ¿verdad? Pero si el cambio necesita un alcance mayor, debo convencer a los miembros de la sociedad que están cercanos a mí a generar ese cambio. Entonces, en ese trasfondo se generan otras opiniones con las que yo inicié el trabajo. Entonces, se va enriqueciendo en sí la idea principal y se van generando más cambios. Correcto. ¿Alguna otra opinión? Hola, hola. Hola, hola. Pues yo creo que cuando se trabaja de forma colectiva, hay muchas cabezas pensantes en las cuales podemos tener un mejor fruto de alguna resolución de alguna problemática, ¿verdad? Porque como cada quien maneja su forma de ver las cosas, o sea, cada quien tiene diferente forma de ver, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una mayor solución para lo que nosotros queramos resolver y darle un visto para quizás todo tipo de personas. Algo así, ¿le entiendo? Correcto. Dice Mirna, como personas individuales tenemos ideas, pero de manera grupal podemos generar una idea mejor o mejorar la idea ya establecida. Correcto. Todo lo que ustedes han dicho, no sé si hay alguien más que quiera opinar, dar su punto de vista. Buenos días, Lick. Yo considero también que todo depende de las metas y objetivos que nos tracemos, porque hay cosas que sí se pueden realizar de manera individual y hay otras que necesitamos realmente por el alcance. Tiene que haber una creatividad grupal, porque uno solo a veces no alcanza a crear lo que se ha propuesto. Es mi punto de vista, ¿verdad? Correcto. ¿Alguien más? Veamos que el trabajo colaborativo, como menciona la información, dice que es cuando une los tres elementos que intervienen, que es el entorno cultural, material, la capacidad del proceso activo del alumno. Entonces, cuando un conocimiento es compartido, se generan nuevas ideas. Entonces, a eso hemos llegado en lo que es la educación y enseñanza colaborativa, la que nos permite crear nuevos resultados, nuevos proyectos, nuevos productos para integrando todos los conocimientos del grupo. Esa es mi opinión. Correcto. Todas las opiniones que ustedes han dado esta mañana, pues están inmersas, ¿verdad? En lo que estábamos hablando de la capacidad individual y colectiva, ¿verdad? Se habla, ¿verdad?, de que la creatividad, pues no solamente es, o partamos de eso, ¿verdad? Que el hecho de que la persona sea creativa no quiere decir de que tiene que crear, ¿verdad? Tiene que crear algo, por así decirlo, algo concreto, algo que usted puede ver, ¿verdad? O materializar, ¿verdad? Sino que también se habla de la resolución de problemas, ¿verdad? De esos problemas que tenemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de formar por así decirlo, una ruta cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de resolver una problemática en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio, ¿verdad? Una problemática que se genera a partir de algo que suceda al momento que yo voy al trabajo o me estoy movilizando a algún lugar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se forma o se pone de manifiesto tal vez la capacidad individual, ¿verdad? Pero también hablamos de la capacidad colectiva, que como ustedes lo decían, ¿verdad? Resolver problemáticas que están pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestro entorno donde nosotros vivimos, ¿verdad? Con nuestros vecinos, con nuestros grupos de trabajo, con nuestro grupo de estudios, ¿verdad? Con nuestra familia. Entonces, no siempre la creatividad va a dar algo
algo palpable, algo ya concreto, algo ya que nosotros podamos ver, sino que también es eso, ¿verdad? La resolución de las problemáticas. Y dentro de eso se ponen los tres aspectos, ¿verdad? Lo biológico, lo social, ¿verdad? Y ¿cuál era el otro? Lo biológico, el entorno social y las facultades mentales, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien claro eso, ¿verdad? No es solamente materializar nuestra creatividad, ¿verdad? Sí tiene un fin, ¿verdad? Sí, siempre va a haber una resolución de problemas, siempre va a haber un fin común, ¿verdad? El fin que nosotros queremos, una meta, pero no siempre se va a materializar en algo físico, en algo concreto, ¿verdad? Que las demás personas pueden ver. Tal vez sea una actitud, yo cambie para que las demás personas cambien. Entonces sí se va a ver de alguna forma, ¿verdad? Pero no materializado en algo físico, ¿verdad? No sé si más o menos me doy a comprender, ¿verdad? Porque sí, hablábamos o se hablaba anteriormente, ¿verdad? De la creatividad, pues el pintor, el escultor, ¿verdad? Las acciones que se hacen, por ejemplo, alguien que pueda construir algo o materializar algo, ¿verdad? Pero no, también está el aspecto, por así decirlo, relacional, ¿verdad? Donde yo me relacione con las personas, yo le ayudo a esta persona, soy altruista, yo puedo generar un cambio en este grupo de personas, tanto en mi colonia, en mi comunidad, en la iglesia, en mi centro de estudio, en mi trabajo, ¿verdad? Tal vez no va a llegar, no vamos a formar una escultura, no vamos a hacer un busto o algo, ¿verdad? Sino que se va a materializar al final en algo más que todo social, ¿verdad? Más que todo un fin común social, ¿verdad? También habla, ¿verdad?, que la creatividad es un fruto de un proceso interactivo de esos aspectos propios del ser humano. Debemos tener en cuenta entonces que en ella interviene el sustrato neurológico. Es lo neurológico, ¿verdad? Lo que hablábamos, lo mental, lo cognitivo, es una parte fundamental para el proceso de la creatividad, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra memoria, ¿verdad? Es parte fundamental, nuestro lenguaje más que todo, ¿verdad? Tanto el lenguaje oral, ¿verdad? Escrito y también físico, ¿verdad? Nuestro, por así decirlo, nuestro lenguaje corporal es parte fundamental, ¿verdad? De lo que es la creatividad, ¿verdad? Y el ser humano lo tiene bien establecido, ¿verdad? No se quiere decir, no quiero decir con esto, o no se quiere plantear con esto de que, por así decirlo, solamente hay un sector de personas o un grupo de personas o una selección de personas que ya que tengan estos rasgos. Todas las personas de toda índole, ¿verdad? De toda gama que puede haber, ¿verdad? Aquí en nuestro planeta, vamos a decir así, ¿verdad? Tienen ese gen creativo, ¿verdad? Tanto cognitivo, emocional, ¿verdad? Social, ¿verdad? Toda persona es creativo. Todos los que estamos conectados, los 10 que estamos conectados aquí, somos personas creativos, ¿verdad? De una u otra forma. Por ejemplo, podría decir de que Miriam puede realizar, por un ejemplo, ¿verdad? Puede realizar aspectos que Sara o Elías no puede realizar. Elías puede hacer otras actividades que, por ejemplo, Miriam o Mirna no pueden realizar. Entonces, todos tenemos una parte creativa que podemos poner en práctica en un momento determinado. De esto nos habla estos sustratos neurológicos, ¿verdad?, del individuo, que son los procesos mentales que permiten conocer la realidad de cierta manera. Por ejemplo, yo puedo ver la situación de una forma, pero Sara, ¿verdad?, por así decirlo, Elías,
puede ver la misma, o Saúl puede ver de diferente forma la situación, ¿verdad? Que se está pasando en ese momento. Entonces, a veces se han dado experimentos, por así decirlo, que está el mismo problema y cada una de las personas lo puede realizar de diferente forma, ¿verdad? Utilizar diferentes herramientas para hallar la solución. Pues. Cada persona puede ver la problemática desde un aspecto muy diferente que el otro, ¿verdad? Entonces, también eso habla de, por así decirlo, o por eso se crean, ¿verdad? En los municipios, en las colonias, esos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, las directivas, los grupos municipales, ¿verdad? Que pensando o teniendo ideas diferentes para la misma problemática surge o crean una idea central para poder ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y así en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? En el trabajo, en las instituciones, ¿verdad? De estudio, en nuestra familia, ¿verdad? A veces nosotros tenemos una problemática como familia y pues la opinión de nuestra hermana, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro tío, pues ayudan, ¿verdad?, a poderle dar solución a esa problemática. Entonces, desde ahí ya estamos trabajando colectivamente, pero estamos utilizando individualmente nuestros sustratos neurológicos, ¿verdad? Cómo nosotros o cada uno de nosotros ve la problemática y damos esa opinión para poderla solucionar, ¿verdad? También habla, ¿verdad?, el documento de que un atributo individual que, por así decir, germina de manera solitaria y abstracta en lo más profundo del ser y que corresponde a una serie de conexiones sinápticas invisibles o a simple vista, es ese sentido. Si alguien sale a la calle a pregonar sus dotes creativos sin mostrar evidencia de ello, seguramente otros le preguntarán qué ha hecho para considerarse así. Eso es lo que pasa, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que nosotros podemos crear, podemos tener la idea, ¿verdad?, de cómo solucionar una problemática, pero las personas o la sociedad es bien, como decir, es bien singular, ¿verdad? Es bien, por así decirlo, necesitan ver para creer. Entonces, ahí es donde existen las problemáticas, ¿verdad? Ahí es donde existe tal vez ese estancamiento donde nosotros no podemos poner en práctica nuestra creatividad. También habla de la creatividad que implica, por así decirlo, una mirada integral en que se consideren los aspectos internos del individuo, pero también su realidad externa, es decir, tanto su constitución natural como el medio sociocultural en el que se desenvuelve. Esto es bien quizás implícito en las realidades, ¿verdad? No solamente en la realidad salvadoreña, ¿verdad?, sino que en muchas sociedades del mundo, ¿verdad? Las personas, ¿verdad?, a veces consideran que una persona, por venir de un estrato sociocultural, ¿verdad?, no muy bueno, por así decirlo, pues no tiene la capacidad de poder generar ideas positivas o ideas que ayuden o que, por así decirlo, den beneficio tal vez a la empresa o a la institución donde uno esté trabajando, ¿verdad? Y aquí se da mucho esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un contexto, ¿verdad? A veces el maestro de obra, ¿verdad?, sabe más que la persona o el arquitecto o el ingeniero que está dentro de la obra, ¿verdad? Entonces,
ahí se ve, ¿verdad?, la capacidad tanto cognitiva como mental de las dos personas, ¿verdad? No se quiere decir tampoco que el ingeniero o el arquitecto no tengan una idea, ¿verdad? Pero a veces por la experiencia, ¿verdad? Tal vez la experiencia espontánea que ha tenido el maestro de obra, pues sabe quizás un poquito más y pues ya ha estado, por así decirlo, en la actividad, ¿verdad? O ya ha realizado ese tipo de trabajo, pues y él quiere dar su opinión, pero como él solamente es el maestro de obra, ¿verdad? No le dan la oportunidad de poder expresar y poder ayudar a que la construcción tenga buenos cimientos o que se realice de una mejor forma o de una forma más rápida, ¿verdad? Entonces, aquí pasa y no solamente en ese ámbito, sino que en muchos ámbitos más laborales, ¿verdad? No sé si tienen algo que agregar o algo que decir. ¿Me doy a entender o algo les ha quedado con dudas? Hola, hola. Bien. Hola, ¿estamos bien? Sí, de momento sí. Ok, entonces vamos a pasar pues, a la siguiente dimensión, ¿verdad? Que es la dimensión biológica de la creatividad. Aquí hablábamos de lo que es la creatividad de un proceso integral, es decir, hablábamos de los tres aspectos, cómo estos tres aspectos son funcionales o cómo se integran en sí, ¿verdad? Para poder generar por así decirlo, un beneficio, ¿verdad? Algo que pueda ayudarnos tanto individual como colectivamente. Pero aquí ya vamos a ver las dimensiones, ¿verdad? Hablábamos de tres dimensiones que son parte de la creatividad. Aquí vamos a hablar de la primera, y que es la dimensión biológica de la creatividad, ¿verdad? Dice, ¿verdad? La forma de organización de los seres vivos que les permite producir, ¿verdad?, un organismo dentro de un determinado ambiente. El ser humano es un medio determinado, son transformadas por las condiciones materiales y las relaciones humanas que forman parte de ese medio. Es decir, nosotros, a manera quizás más sencilla, el ser humano pues tiene esta dimensión biológica, pero empieza a manifestarse o empieza a desarrollarse a través de la interacción humana, ¿verdad? Interacción en el medio. El bebé, ¿verdad? Nace y lo primero que ve, ¿verdad? O su primera relación social, pues es con la madre, ¿verdad? Aquel estar cerca de ella, ¿verdad? Y así sucesivamente en el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Siempre tiene que haber una interacción. Y dentro de esa interacción, pues, y dentro de esa dimensión biológica, pues existen tres aspectos, ¿verdad? La anatomía cerebral. Esa es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque el cerebro no solamente es, por así decirlo, un órgano ya establecido, sino que el cerebro es como, por así decir, el disco duro del ser humano, ¿verdad? Tiene ciertos componentes que ayudan a que todo lo que nosotros aprendemos en el día a día, pues vaya y se quede ahí, ¿verdad? Y nos sirva como experiencia. Es por eso que el cerebro como rector de las principales funciones y procesos cognitivos del ser humano, nos vamos a dar cuenta de que también es parte fundamental, ¿verdad? De nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, ¿verdad? Y también de nuestro aprendizaje. Cuando hablamos también de estas dimensiones, ¿verdad? Hablamos de la plasticidad cerebral y adaptación. El cerebro tiene
esa gran capacidad, ¿verdad? Por así decirlo, capacidad de poder adaptarse al medio que se está, que lo rodea, ¿verdad? O en el medio en que se encuentra. Dice la temática, dice, la capacidad de cambiar de acuerdo con las experiencias vividas de la persona. Es por eso que el ser humano puede, a manera de general, ¿verdad? Puede adaptarse a cualquier ambiente, ¿verdad? En el que se pueda, en el que pueda estar, ¿verdad? En el que pueda estarse desarrollando. Por ejemplo, lo vemos de manifiesto, ¿verdad? O lo ponemos de manifiesto al momento de que nosotros nos cambiamos de un sitio a, por ejemplo, vivimos en San Miguel y nos pasamos a lo que es la zona central de nuestro país, ¿verdad? Es un ambiente totalmente diferente al que se vive allá en la zona oriental, ¿verdad? O venimos de la zona occidental y nos vamos a la zona oriental. Igual cuando nosotros nos buscamos pareja, nos casamos, ¿verdad? Ya convivimos con una persona totalmente ajena a nuestra familia, pues también tenemos que adaptarnos, ¿verdad? El hecho de cambiarnos de un trabajo a otro, pues es parte también de esa plasticidad cerebral que nosotros tenemos. Pero si ya lo vemos un poco más extremo, ¿verdad? Lo voy a poner así, ¿verdad? Y creo que la teoría lo dice muy bien. Cuando una persona sufre un accidente de tránsito o sufre un accidente que está involucrado el hecho de que se golpeó la cabeza y pues quedó en coma, ¿verdad? O que este accidente lo hace perder cierta parte de su cerebro, ¿verdad? Porque el ser humano tiene esa capacidad, ¿verdad? De que pueda tener un accidente y que en alguna cirugía pues se le quiten un pedazo de su cerebro, ¿verdad? Y eh, pueda este sobrevivir, ¿verdad? Pero la recuperación es totalmente, por así decirlo, larga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que, vamos a ponerlo así, el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿verdad? No sé si algunos ya han tenido la ya han tenido la oportunidad de conocer eso, ¿verdad? Que el hemisferio derecho controla la movilidad izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla la movilidad de nuestro cuerpo, o sea, la mitad izquierda de nuestro cuerpo. Entonces, y dentro de todo eso, pues existen también otras capacidades que mueven cada uno de los hemisferios, por ejemplo, el habla, eh, el hecho de poder mover nuestras extremidades tanto inferiores como superiores, ¿verdad? El pensamiento, la memoria a corto, mediano y largo plazo. Cada hemisferio tiene ciertas funciones, ¿verdad? Entonces, al momento de nosotros tener un accidente, ¿verdad? Y que esté involucrado nuestro cerebro y que pues por alguna razón perdamos una parte de él y que podamos sobrevivir sin esa parte, pues la plasticidad interviene ahí, ¿verdad? El cerebro empieza a adaptarse sin este pedazo de él, ¿verdad? Y todas las funciones que esa partecita que se le quitó al cerebro hacía, pues se tiene que volver a aprender, ¿verdad? A hacer. Por eso es que hay personas que a veces están en coma o tienen algún problema o algún golpe o algún accidente, ¿verdad? Que está involucrado el cerebro, pues entran a un tratamiento o a una, por así decirlo, terapia, ¿verdad? Donde tienen que empezar otra vez a mover aprender a utilizar sus miembros superiores, sus miembros inferiores, ¿verdad? A poder hablar, ¿verdad? Entonces es una terapia muy larga, pero que gracias a la plasticidad cerebral en algún momento u otro se vuelve a regenerar y pues ya la persona lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? También se habla de lo que es las dimensiones genéticas, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Está más encaminado o está más visto a los genes que nosotros heredamos a lo largo de nuestra familia, ¿verdad? De nuestros abuelos,
de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, ¿verdad? De generación en generación, son parte fundamental de nuestro proceso, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que, por así decirlo, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Con estas dimensiones genéticas, mi papá, por así decirlo, mi papá es profesor, yo traigo esa vocación también de ser profesor, ¿verdad? A veces es porque nosotros vivimos dentro de dentro de ese entorno, podríamos decir, ¿verdad? Pero también viene implícito cierta genética, ¿verdad? Que nosotros podemos, por ejemplo, el hecho de poder hablar, ¿verdad? En público, ¿verdad? Hablar, tener esa facilidad verbal, ¿verdad? También esa facilidad de poder recordar ciertas acciones, por así decir, la capacidad de poder retener mucha información es lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Y que eso no solamente es aprendido, sino que también tiene implícito la genética de nuestra familia. Ahí por ahí va pasando un helicóptero ahí en cerca de mi vivienda, entonces se generó esa problemática, esa bulla, ¿verdad? Por ahí va a pasar también para los que vivimos aquí en Soyapango, se va a escuchar el helicóptero. Entonces, estas tres dimensiones son parte fundamental de lo que es la creatividad. No sé si ustedes tienen alguna idea, ¿verdad?, de estas tres dimensiones o algún ejemplo que ustedes puedan poner o me puedan mencionar en donde se pongan de manifiesto, ¿verdad? O que ustedes crean que son parte del hecho de poder de poderlo manifestar, ¿verdad? No sé si tienen alguna idea o me pueden decir alguna opinión o algo. Hola, hola. ¿Algún ejemplo que ustedes me puedan dar? ¿Algo que quieran comentar? ¿Estamos bien con lo que estamos? Sí, está claro, licenciado. En mi casa también, claro. Ok. No se queden con las dudas o inquietudes, ¿verdad? Si yo en algo me he equivocado, pues corríjanme. No se queden solamente con lo que yo estoy diciendo. Recuerden que lo que yo hago en estas tutorías es que hablo de una manera general, ¿verdad? No estoy así como centrándome mucho en cada una de las dimensiones, ¿verdad? De las temáticas, sino que lo hago de manera general. Así que si hay alguna duda o inquietud, háganmela saber. Hola. Hola, hola. No, yo escuchaba lo que usted hablaba sobre la plasticidad cerebral. Ah, ya la quitó. Ajá, correcto. Y la adaptación, dice, o es adaptación. Adaptación. No, pues, lo que yo escuchaba era de que, bueno, lo que usted decía, ¿ve? Que a veces si alguien como que perdiera una parte, ¿ve? Nosotros tuvimos esa situación con uno de mis tíos. A él lo atropelló un vehículo y casi que le destrozó parte del cerebro. Y él duró bastante tiempo, quizás como unos 3 meses duró vivo. Y cuando él veía a las personas, vaya, por ejemplo, mi mamá, ella era una persona mayor, como de 65 años. Pero él como quedó atrapado en el pasado. O sea que, vaya, cuando alguien llegaba, él lo reconocía, pero relacionaba lo del pasado.
Eso era lo que él reconocía. O sea, permítanme. Entonces, eso era lo que él reconocía, lo del pasado había quedado como atrapado, pues. Entonces, no sé qué tendría que ver la plasticidad cerebral en ese sentido, ¿verdad? Porque según lo que yo veía aquí, que dice que Vygotsky, no, dicen lo primero, en el desarrollo mismo del individuo, dice, y a partir de los aprendizajes que construye a lo largo de su vida, su cerebro cambia y en el plano cognitivo sustenta la potenciación de nuevas habilidades mentales. Vaya, entonces él hasta el presente, él había vivenciado muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando a él le sucedió esa situación, ese accidente, él quedó como atrapado en el pasado. Eso fue lo que se dio. Entonces, pues sí, uno no se explica, ¿va? Cómo funciona el cerebro en sí. Y realmente él solo recordaba y mencionaba cosas de lo que había vivido hace años, pues. Entonces uno dice bien raro todo, cómo funciona el cerebro, vea. Pero igual, vea, él no duró mucho tiempo. Hasta que perdió la memoria en sí. Y bueno, sufrió muchas dificultades, lo tuvieron que someter a otra operación y ya no resistió. Correcto, ¿verdad? Sí, lo que usted dice, ¿verdad? Es quizás un vivo ejemplo de lo que es, o se habla de la complejidad de nuestro cerebro, ¿verdad? O hablar de la anatomía cerebral, ¿verdad? Y junto a esta la plasticidad de ¿verdad? Usted ha manifestado, ¿verdad? Lo que le pasó a su familiar, pues, y nuestro cerebro, ¿verdad? No solamente, como lo decía, es un órgano que está ahí solo por estar, ¿verdad? Y sino que es quizás el órgano más complejo que tiene el ser humano, ¿verdad? Por eso es que muchos autores dicen, ¿verdad? La persona que controla su cerebro, ¿verdad? Esta persona ya tiene, es capaz de realizar cualquier cosa. ¿Por qué? Voy a hablar, ¿verdad? Quizás enfermedades psicológicas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el miedo, ¿verdad? Eh, Son enfermedades que, que el cerebro, pues, a medida usted no lo sabe controlar, ¿verdad? No lo sabe manejar, pues, estas enfermedades lo atacan sin medida, ¿verdad? Pues generan, al final de cuentas, generan muchas problemáticas en uno, ¿verdad? Por eso es que los psiquiatras, ¿verdad? Y pues los psicólogos utilizamos, ¿verdad? Ciertas técnicas para poder que ustedes o que las personas que tienen esa problemática puedan controlar, ¿verdad? Y pues puedan sobrellevar ese tipo de enfermedad o problemáticas psicológicas que están pasando, ¿verdad? También, ¿verdad? El cerebro no solamente está dividido en hemisferios, ¿no? Este hemisferio norte les iba a decir, en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿verdad? Sino que dentro de esos hemisferios hay otros también, por así decirlo, llamados lóbulos, ¿verdad? Frontal, parietal, etcétera, ¿verdad? Y estos tienen otro tipo de función. Están también lo que se llaman dendritas, ¿verdad? O neuronas, ¿verdad? Dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Que nos permiten hacer esas conexiones neuronales que permiten que el ser humano pueda realizar todas las actividades que realiza en su vida cotidiana. Por eso habla aquí de cómo se llama, del aprendizaje, ¿verdad? Habla de Vygotsky, también de esta plasticidad, pues el ser humano pues va construyendo su aprendizaje, su conocimiento a través del aprendizaje, ¿verdad? Que va adquiriendo día a día. Han visto o han manifestado, ¿verdad? O se han hecho películas que también dan en el punto, ¿verdad? Exacto de cómo el cerebro actúa a raíz de una problemática que ha sucedido, así como la que le sucedió a su familiar.
Por ejemplo, está la película esta de Adam Sandler, ¿verdad? Que como si fuera la primera vez, ¿verdad? De que la muchacha tiene un accidente automovilístico y pues solo 24 horas le dura su, ¿cómo se llama? Su memoria, ¿verdad? Y ya cuando ella se acuesta a dormir y despierta el siguiente día, pues ya no se acuerda de nada. Entonces también está la otra película que se llama El diario de Noah, algo así se llama, que también la persona tiene Alzheimer, ¿verdad? Y él se sienta a contarle toda la historia de su vida para que ella tenga esos luzazos de cómo se llama, de lo que ha vivido con esta persona, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que si a nuestro cerebro no se le da una estimulación adecuada, ¿verdad? Si nosotros no estamos en constante aprendizaje, ¿verdad? Y lo podemos ver si a veces a nosotros tal vez si no utilizamos una bicicleta, qué sé yo, 10 años, 15 años, ¿verdad? Se nos va a olvidar cómo utilizarla, ¿verdad? También el hecho de poder manejar un vehículo, realizar cierta actividad, si no lo estamos en constante o lo estamos practicando constantemente, pues se nos va a olvidar a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, nos da la pauta de que estemos nosotros en constante aprendizaje, ¿verdad? Que lo estemos estimulando, ¿verdad? Se habla de la gimnasia mental, ¿verdad? Estar leyendo, leer es parte de eso. El hecho de estar también documentándose, ¿verdad? Ahora con lo que es el internet, ¿verdad? Poder estar siempre conociendo, ¿verdad? Interactuando, pues eso es parte fundamental de esa gimnasia mental, ¿verdad? Que nos va a permitir que nuestro cerebro no se atrofie, ¿verdad? No se estanque y que podamos, ¿verdad? Poder manifestar o poder desarrollarlo, ¿verdad? Y no caer en este tipo de problemática, ¿verdad? Así que a tener mucho cuidado, ¿verdad? Con estos accidentes, ¿verdad? A veces nosotros no andamos así muy pendientes, ¿verdad? Y nos podemos deslizar, nos podemos tropezar y poder golpear nuestra cabeza. Y pues por eso es que pueden suceder estos tipos de problemas también, ¿verdad? A las personas compañeros que estamos aquí, que tenemos bebés, ¿verdad? O que aún no somos padres de familia y que vamos a hacerlo en algún momento determinado, pues tener en cuenta de que no hay que, por así decirlo, agitar al niño, ¿verdad? Al bebé, moverlo, ¿verdad? Pues también recuerden de que el cerebro del niño es pequeñito y al momento de agitarlo, ¿verdad? De moverlo, pues el cerebro del bebé pues pega en el cráneo y se lesiona y por eso es que surgen problemáticas ya a medida él se va desarrollando, donde se generan las epilepsias, se generan ¿cómo se llama? Las convulsiones, ¿verdad? Problemas que tal vez el niño nació sanito, ¿verdad? Pero por esas acciones, ¿verdad? De levantarlo, moverlo, ¿verdad? Y no tenerle mucho cuidado con su cabecita, pues puedan generar este tipo de problemáticas en un tiempo determinado, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado y pues tomar así como un poquito de recomendación esto, ¿verdad? Ahora bien, íbamos a pasar lo que eran las dimensiones cognitivas de la creatividad. Y en pues ya está más inmerso lo que son las actividades propias, ¿verdad? El pensamiento, la memoria, el lenguaje, ¿verdad? Y pues dentro de tenemos los conocimientos intuitivos, el pensamiento lateral, las inteligencias múltiples y los mapas mentales y conceptuales. Ahora que hablamos de mapas mentales, pues la tarea pues que se dejó anteriormente pues iba encaminado a eso, ¿verdad? Que ustedes tuvieran una herramienta más para que ustedes pudieran o puedan utilizarla para que esos documentos que ustedes se les dan para que ustedes puedan estudiar,
se les sea más fácil utilizando lo que son este tipo de herramientas, como son los mapas mentales y los mapas conceptuales, ¿verdad? Entonces, son parte también de las estrategias o herramientas que las personas podemos utilizar para poder estudiar o poder utilizarlas para aprender un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces, estos cuatro elementos constituyen parte del proceso mental que participan en la creatividad humana, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlos muy en cuenta. Pero, ¿qué es el conocimiento intuitivo? El conocimiento intuitivo pues permite a la persona dar una respuesta inesperada a un problema que ha ocurrido buena parte de sus preocupaciones y parte del cual no haya solución, dice. ¿Sí? ¿Me podrían dar ustedes un ejemplo concreto de donde se utiliza el conocimiento intuitivo? ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo del conocimiento intuitivo? Veamos en la vida real. Dice, hoy no tengo deseo de salir. Y no tiene deseo, pero sale, ¿va? Porque tiene que ser. En determinado momento en el camino le sucede algo. Entonces, de antemano había una intuición que le advertía que debería detenerse o estar en casa. Correcto. Posiblemente podría ser así. ¿Alguien más me podría dar otro ejemplo? Conocimiento intuitivo. Por ejemplo, bajarte del autobús cuando ves que alguien sospechoso se sube. Correcto, ¿verdad? Entonces, los dos ejemplos están bien caminando al conocimiento intuitivo, pero voy a tomar el de Miriam. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos en el autobús y se sube una persona, ¿verdad? Con rasgos, ¿verdad? Así bien, que nosotros creemos que se va a subir a saltar, ¿verdad? Un muchacho así sospechoso, podría así decirlo, porque no voy a hablar de vestuario ni nada, pues hay muchas personas que nos vestimos diferente, ¿verdad? Y pues sospechamos de eso, ¿verdad? Pero vamos a decir una persona que ya tenemos ese conocimiento previo de que tiene los rasgos de una persona que se va a subir a saltar al bus. Entonces se sube esa persona, pues, y como lo dice Miriam, ¿verdad? Es nuestra primera reacción, pues, de nuestro conocimiento intuitivo es, no, me voy a bajar del bus porque esta persona sí a saltar bien, ¿verdad? Igual lo que decía el compañero, ¿verdad? Usted no tiene nada, ganas de salir y usted sale porque, pues sí, ¿verdad? Y usted no tenía ganas de salir porque usted dijo, no, no voy a salir porque yo sé que va a llover, y no me quiero mojar. Pero dice usted, ya no llovió y el cielo está nublado. Y entonces ya cuando iba de camino, ¿verdad? Empezó a llover. Y entonces usted se dice, ¿por qué salí si ya sabía que no iba a llover, que iba a llover, ¿verdad? Entonces, ya tenía una intuición de lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero siempre realicé la acción, ¿verdad? También lo podemos poner de manifiesto a lo que decía yo anteriormente, ¿verdad? Del señor, el maestro de obra con el ¿cómo se llama? Versus el ingeniero, ¿verdad? El conocimiento del maestro de obra es un conocimiento intuitivo. ¿Por qué? Porque él, a raíz de su experiencia, de sus trabajos que ha hecho, de lo que ha visto, ¿verdad? Él ha podido tener o ha creado su conocimiento, ¿verdad? De cómo realizar esa obra o esa acción, ¿verdad? Entonces, tal vez el ingeniero es un ingeniero que hace poco se ha graduado, ¿verdad? Y pues le dieron el puesto y le dieron que realizara esa obra. Entonces, él va a poner de manifiesto su conocimiento de estudio, ¿verdad? Entonces, versus el conocimiento intuitivo del señor albañil, ¿verdad? El señor maestro de obra. Entonces, ahí ¿quién va a pesar más? ¿El conocimiento del maestro de obra o el conocimiento del ingeniero? Obviamente va a pesar más el conocimiento intuitivo del maestro de obra, que le va a decir, no, pongamos tantas columnas porque estas columnas nos van a ayudar a poder reforzar
nuestra casa, nuestro edificio, ¿verdad? Versus a lo que tal vez el pensamiento ¿cómo se llama? Del ingeniero, pues, o del arquitecto, pues, tenga otra visión, ¿verdad? Entonces, se pone de manifiesto esos dos aspectos con lo que es el pensamiento intuitivo. Y ahora vamos a hablar de lo que es el pensamiento. Dígame. Aunque algunas veces la intuición falla. No sé si, bueno, quizás por lo que se acostumbra a vivir, uno puede tomarlo como conocimiento intuitivo, ¿verdad? Pero a veces puede fallar. Correcto. Así como en el caso de aquella película de Pretty Woman, yo creo que quizás ha pasado en la vida real, vea, que la mujer llega a una tienda y por la forma de vestir, la de la tienda la mira mal, vea. Pero ella en sí cargaba una tarjeta, pero no lo sabía la vendedora. Entonces se va a otra tienda y empieza a llevar un montón de paquetes, ¿vea? Que realmente ella lo que quería era comprar, pero por el hecho de verla mal vestida, haber dicho esta ni pisto tiene más que molestar bien. Entonces, pienso yo que en ese sentido a veces falla, como decía Miriam, alguien que se suba, no siempre, aunque quizás se mire mal vestido o mal encarado, no siempre va a saltar, porque ya me ha pasado algunas veces que este es mañoso, digo yo, y a veces no pasa nada, ¿vea? No me bajo y no sé si realmente pasará algo después, ¿vea? Pero a veces uno se puede equivocar también. Correcto, ahora si lo ponemos desde esa perspectiva, pues vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Ya las personas, por así decirlo, los que viajan en la ruta 26 de la universidad, que pasa ahí por la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Sabemos que dentro de nuestra universidad existen un montón de compañeros, ¿verdad? Que profesan bastantes culturas, ¿verdad? Tanto en vestuario como de otra índole. Entonces, las personas que viajan en la ruta 26 pues ya están acostumbradas a ver estas diferentes formas de vestuario que utilizan nuestros compañeros, ¿verdad? De la universidad. Entonces, para ellos es algo normal. Pero si esta persona se sube en una ruta de bus que no está acostumbrada a ver personas así, pues ya las personas ya lo ven de una forma totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, y ahí se activa lo que es el conocimiento intuitivo, como lo decía Miriam, ¿verdad? Que ya ver una persona así, que no es común verla en el transporte que todos los días viajo, ¿verdad? Entonces ya me genera una intuición de que podría pasar algo con esta persona, ¿verdad? Aunque, como usted lo dice, ¿verdad? Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, esto lo vemos desde los dos aspectos, ¿verdad? Desde este aspecto de una intuición de que pueda surgir o pueda pasar algo y ponemos de manifiesto nuestra creatividad para escapar, por así decirlo, de la situación que posiblemente pueda pasar por nuestra intuición, o lo ponemos de manifiesto también en las acciones que yo les ponía, ¿verdad? El ejemplo de la persona que espontáneamente aprendió a realizar cierta labor, ¿verdad? Versus el conocimiento que tiene la persona que estudió para realizar cierto trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí se ponen de manifiesto las dos situaciones, ¿verdad? Hablamos también de lo que es el pensamiento lateral, ¿verdad? Y dice pues que el psicólogo Edward de Bono propone un concepto muy simple que permitiría a la persona hacer bien una cosa a la vez, al separar lo lógico de la emoción, la creatividad de la información y así sucesivamente. Ha efectuado valiosos aportes con sus tesis sobre el pensamiento lateral y su influencia en los procesos creativos, pensamiento lateral y el pensamiento vertical. ¿Qué creen ustedes que es el pensamiento lateral? Un ejemplo o algo que ustedes crean que es el pensamiento lateral. ¿Qué se les viene a la mente sobre qué es el pensamiento lateral? Pues yo lo veo Buscando así aquí, como... Dígame. buscando Dígame. aquí en San Google, conceptualmente, Correcto. dice que es un método
pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa. Hola, hola. Correcto, sí, dígame. Correcto. De que así, con ese concepto que estaba viendo también yo ahí en Wikipedia, traigo a la memoria un caso que nosotros vivenciamos con mi prima. Veníamos un día de Plaza Mundo, veníamos en vehículos. Y de repente adelante de nosotros venía un pickup, pero ese pickup traía una refrigeradora. Entonces, como era como por el subterráneo, ¿va? Entonces llegó un momento que la refrigeradora venía parada y topó. Entonces, y cuando topó, quedó trabada entre el cielo, que era de cemento, y el pickup ya no pudo pasar. Y entonces, y ahí estaban todos los vehículos parados. Vaya, y todo. O sea, la refrigeradora se había pelado de arriba, ¿ves? Pero el hombre ya no podía pasar y no hallaba cómo hacer. Y entonces, y todos ahí solo viendo qué se podía hacer. Y a mí, se me ocurrió, ¿ves? Y le digo, y solo que le quiten las llantas, le digo yo, para que baje la refrigeradora y pueda pasar y que se la lleven a mano, le dije yo. Pero en ese momento se nos ocurrió, se nos ocurrió, ¿va? Y le digo yo a mi prima, mira, le digo yo, ahí solo que, como mi prima es algo gordita, bajémonos, le dije yo, y nos vamos a subir, tal vez baja. Y cabal, y se vio que bajó el pickup. Entonces de ahí empezamos a llamar a otras personas que estaban ahí, que se subieran al pickup para que el pickup bajara, o sea, con el peso de nosotros, ¿ve? Y pudiera pasar. Entonces, así de esa manera, bajó el pickup cuando se subieron como 4 o 5 personas, bajó el pickup y solamente así pudo pasar. Entonces, yo entiendo que ese es un pensamiento, ¿verdad? Lateral, en el cual, una problemática que había ocurrido, que en el momento uno se empieza a imaginar de qué manera puede solucionar ese problema. Y automáticamente las ideas van bajando, ¿ve? A cada quien y de qué manera puede darle solución y en cierta forma ayuda mucho, ¿ve? El pensamiento, el ver las posibilidades que hay y cuál puedo tomar, cuál es la mejor opción, ¿verdad? Entonces a eso creo que se le conoce como pensamiento lateral. Correcto. Ahora bien, con el ejemplo que ha dicho la compañera, ¿cree que ella, la situación que puso, fue un conocimiento intuitivo o un pensamiento lateral? Lateral, porque le permitió ver opciones más allá. ¿No creen que ustedes que es un pensamiento más intuitivo? ¿O un conocimiento más intuitivo? Fíjese que el concepto que dice Wikipedia dice el pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para resolución de problemas de manera imaginativa. Entonces, por eso yo lo relacioné con aquel problema que había vivenciado. Pensamiento lateral, porque por ejemplo en el libro de la creatividad hace énfasis en los ejemplos de lo que son los mapas mentales, entonces que nos permite ver una visión esquematizada en una forma extendida, ampliada. Entonces por eso lo considero que es parte del pensamiento lateral. Vaya, pero usted ha tocado un punto muy importante cuando habla de esquematización. ¿Cree usted que la compañera hizo un esquema para poder realizar la actividad? Sí, porque ella imaginariamente, cuando vio que al subir su prima y ella bajó el vehículo, sí se hizo una imagen. Si esto le disminuye, si esto le aumenta el peso, va a bajar más. Sí hubo una imagen para mí. Correcto. Y aparte de que también lo primero que se me vino a la mente, que era bien ilógico, pero aunque quizás era parte de la solución, era de quitarle la llanta, porque eso fue lo primero que se me vino a la mente. Si le quitan la llanta, el carro va a bajar y va a poder bajar la refrigeradora y se la llevan a pie, ¿verdad? Tiene otra opción, ya son dos opciones. Pero después dije yo, no, mira, le dije yo, subámonos, porque en mi mente dije yo, si nos subimos tiende a bajar, ¿verdad? Pero no era lo suficientemente como para que pasara. Entonces tuvimos que llamar a otra gente que solo estaba viendo, va, venga, súbanse, y así pudo bajar el pickup y pudo pasar el señor, ¿verdad?
sin ninguna dificultad. Es correcto, ¿verdad? O sea, yo necesitaba que ustedes exteriorizaran más la situación, ¿verdad? Para que quedara un poquito más claro, pues es correcto lo que ustedes dicen, ¿verdad? Es el pensamiento lateral, es decir, como lo dice el compañero, esquematizó, ¿verdad? Usted en su pensamiento la idea de cómo poder ayudar a esta persona para que pudiera pasar el pickle con la refri dentro de lo que es el túnel, ¿verdad? O lo que estaba ahí obstaculizándolo, ¿verdad? Entonces, usted se creó un esquema de cómo poder realizar la actividad, ¿verdad? No, vamos a ver que si nos subimos baja, o sea, y entonces hay que llamar a más personas para que esto pueda funcionar y pueda entrar, ¿verdad? Eso es el pensamiento lateral, ¿verdad? Esquematizar antes de actuar, ¿verdad? O sea, ver la problemática o ver la solución en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Lo que han visto ustedes también, la definición que ustedes encontraron, pues es parte de eso, ¿verdad? El pensamiento lateral. Y eso lo ponemos en práctica todos los días, a toda hora, ¿verdad? Al momento de ir a nuestro trabajo, al momento de cocinar, al momento de ¿cómo se llama? De hacer alguna actividad que es nueva para nosotros, ¿verdad? Es un reto nuevo para nosotros. Pues nosotros esquematizamos la problemática y vemos y también esquematizamos lo que es la solución de este. Muy bien. Ahora también vamos a hablar lo que son las inteligencias múltiples. Esta persona, Howard Gardner, su teoría apoya la idea de que las inteligencias van más allá de las brillantes académicas, ¿verdad? La creatividad es también una capacidad de múltiples características, por lo que es más preciso hablar de diversas formas de ser creativo, ¿verdad? Lo que yo venía diciendo. Y lo vamos a llevar a contexto con el ejemplo que daba la compañera, ¿verdad? Posiblemente a usted se le ocurrió esa idea, ¿verdad? Y funcionó. Pero, por ejemplo, hasta al compañero se le hubiera ocurrido otro tipo de idea, ¿verdad? Para que pudiera pasar el vehículo ahí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de inteligencias múltiples, estamos hablando de que inteligencias múltiples existen varias, ¿verdad? No sé si ustedes tienen algún conocimiento de estas. ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? Pues la inteligencia musical es parte de la lógica. Ahí está, compañero. Correcto. Está diciendo. Correcto, ¿verdad? La inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, la musical, la inteligencia kinestésica, ¿verdad? La inteligencia ecológica, la inteligencia interpersonal, la inteligencia musical, la intrapersonal, la inteligencia lógico-matemática, ¿verdad? Entonces, todas las personas tenemos nuestras inteligencias múltiples, pero todas las personas desarrollamos, no todas, sino que parte de ellas, ¿verdad? Por eso es que existe una diversidad de personas que realizan diversidad de actividades totalmente diferentes a cada uno de nosotros, ¿verdad? Existen los que son futbolistas, existen los que les gusta el béisbol, el básquetbol, existen los que les gusta el baile, existen los que les gusta la matemática, ¿verdad? Hay muchos los otros que les gusta el poder hablar en público. Vemos los pastores, ¿verdad? Los que tienen jefes de iglesia, ¿verdad? Los que tienen grupos también de apoyo. En fin, nosotros venimos con todas las inteligencias, ¿verdad? Con el paquete de inteligencia, pero también parte fundamental de cómo desarrollarlas es en el ambiente que nosotros nos desarrollamos, valga la redundancia, ¿verdad? Cómo nuestra familia también actúa en base a estas. Y ahí es donde se pone de implícito lo que hablábamos anteriormente de la genética, ¿verdad? Posiblemente no sea la genética en sí, sino que es la forma de nosotros poder interactuar o la educación que nuestros padres nos ha dado, ¿verdad? Entonces,
ahí se pone de manifiesto eso, ¿verdad? Lo que son las inteligencias múltiples. Por ejemplo, la compañera puede ser muy hábil al momento de poder resolver alguna problemática matemática, lo cual yo no lo puedo hacer, pero yo sí puedo tal vez realizar un tipo de deporte, ¿verdad? Que tal vez ella no puede realizar. Entonces ahí es donde se ve de manifiesto la diversidad, ¿verdad? Y se pone de manifiesto también lo que son las inteligencias múltiples, ¿verdad? Todos podemos aprender a realizar cualquier tipo de actividad si nosotros le ponemos empeño, y ahí también es parte lo fundamental, ¿verdad? ¿Qué tanta nosotros, qué tanto empeño, qué tanta emoción le ponemos nosotros al momento de aprender algo, ¿verdad? Y se pone a simple vista, ¿verdad? No todos, a todos nos gustaría aprender inglés o otro idioma, pero ya cuando estamos eh, dentro del curso, ¿verdad? Y vemos que no entendemos nada, ¿verdad? O se nos complica bastante el aprenderlo, el pronunciarlo, el poderlo escribir, pues ya nos vamos desmotivando y pues ya nuestro cerebro se estanca, ¿verdad? Y ya no podemos, ¿verdad? Entonces, pero todos tenemos la capacidad de poder aprender. Es por eso de que hay muchos autores que ponen de manifiesto de que el hecho o la etapa propicia para que la persona o el ser humano aprenda a aprender idiomas, aprender música, aprender baile, aprender ciertos tipos de actividades, es en la primera etapa de su vida, ¿verdad? Cuando el cerebro eh, prácticamente está totalmente, está un poco nuevo, digámoslo así, ¿verdad? Y tiene esa habilidad, ¿verdad? De poder aprender, ¿verdad? De poder desarrollarse dentro de todos esos ámbitos. Pero también eso es parte de, de la enseñanza que los padres le dan a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Por eso que hay muchos niños que los llevan a ballet, muchos los llevan a aprender karate, muchos los llevan a aprender fútbol, ¿verdad? Entonces, pero también es la emotividad de que se le puede dar de padres a hijos o del ambiente en que ellos se desarrollan, ¿verdad? Y pues los mapas mentales conceptuales, ¿verdad? Hablan que los mapas mentales constituyen una útil herramienta para organizar de manera creativa y significativa los conocimientos, ¿verdad? Es lo que les decía yo, ¿verdad? Son herramientas que nos permiten pues desglosar aquellos materiales totalmente gruesos, ¿verdad? O tediosos para estudiar, pues reorganizarlos, ¿verdad? En ideas claves que pues nos permitan poder comprenderlos de una forma más fácil, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que es de lo que hablábamos, de lo que es la dimensión cognitiva. Y pues cuando hablamos también de la dimensión social de la creatividad, pues básicamente es eso, ¿verdad? De eh, que la actividad, pues, de la creatividad, pues también tiene implícito lo que es el desarrollo social, ¿verdad? El desarrollo o el conocimiento social, esa interacción que el ser humano tiene con las personas que lo rodean, ya sea dentro de lo que es su colonia, su municipio, el ambiente escolar, el ambiente laboral, ¿verdad? Nuestra familia, ¿verdad? Es parte fundamental de, de lo creativo de cada uno de nosotros, ¿verdad? De cómo podemos nosotros solucionar las problemáticas, pero va más implícito a eso, a la sociedad, ¿verdad? Y también hablemos desde el otro punto de vista, ¿verdad? ¿Cuáles son las problemáticas que existen dentro de nuestro entorno social, ¿verdad? Las problemáticas que tiene nuestra colonia, nuestro pasaje, nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestro municipio, ¿verdad? Entonces, también eso es parte de poner de manifiesto nuestra creatividad. Por ejemplo, ¿verdad? Nuestra colonia es, vamos a ponerlo así, es peligrosa, ¿verdad? Entonces, para que nuestros niños o nuestros vecinitos puedan convivir y recrearse, ¿verdad? Salir a jugar, pues vamos a ponerle un portón al pasaje para que no entre toda la gente, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos hablando
poder crear una solución a partir de la problemática que se está viviendo, ¿verdad? Pues habla de esto, ¿verdad? Lo creativo precisa el reconocimiento social y habla de estos tres puntos de vista, ¿verdad? En algunos estudios existe la tendencia a creer que el acto creativo al estar integrado socialmente debe tener un impacto a gran escala y gozar del reconocimiento de ciertos sectores sociales, intelectuales, tecnológicos y empresarios. Esa es la idea que se tiene, ¿verdad? Voy a crear algo para que la sociedad me pueda admirar, pero no necesariamente tiene que ser así. También habla de reconocimiento social, no dice que algo sea o no creativo, solo evidencia cómo se entiende la creatividad en ciertos contextos. O sea, quiere decir de que no necesariamente lo que la sociedad impone como algo creativo tiene que ser por ley lo único que puede ser creativo. No, usted puede hacer cualquier tipo de situación, ¿verdad? Cualquier tipo de proyecto que pueda ayudar, ¿verdad? Tanto a mi familia o a mi persona o a mi comunidad, que tal vez en la sociedad no está, por así decirlo, evidenciado, ¿verdad? Como algo creativo, pero que puede ayudar a lo que es el desarrollo de mi comunidad o de mi familia, ¿verdad? También habla de lo que la sociedad aparece como un aspecto crucial en el proceso creativo, bajo la forma de interacción con otros espacios donde se desarrolla la experiencia cotidiana. Aquí habla, ¿verdad?, de que esa interacción que yo les mencionaba, ¿verdad? Hay que tener una constante interacción. Por eso es que hay muchas universidades y ahora muchos colegios que hablan de realizar esos intercambios culturales, ¿verdad? Donde tú vas a otro país a aprender de la cultura de ¿verdad? Y estas personas que vienen del otro país vienen a aprender de la cultura nuestra, ¿verdad? Entonces hay una interacción, por eso también hay muchos congresos, ¿verdad? Donde las personas dan un tema central, ¿verdad? Y existe una discusión, ¿verdad? Para poder hallar la solución a esa problemática. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es por eso de que existen ese tipo, ¿verdad? De opciones, ¿verdad? Que ahora se han puesto muy de manifiesto, pues nos hemos dado cuenta de que son parte fundamental de poder aprender, ¿verdad? De poder desarrollarnos, ¿verdad? Y si no, pues lo vamos a ver de manifiesto en esta problemática que nos estamos pasando a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es la pandemia, pues. Nadie tenía un conocimiento concreto de cómo poder controlar o cómo poder controlar esta situación, ¿verdad? Entonces se ha venido aprendiendo a través del ensayo y el error, ¿verdad? Vemos ahora que hay muchas personas o en muchos países, incluso europeos, más que todo ahí, ¿verdad? Que ya volvieron otra vez al confinamiento, ¿verdad? Porque tal vez la idea de la solución no fue la adecuada, pues, y pues ahora tienen que volver a empezar de cero. Entonces nosotros estamos aprendiendo de esos países, ¿verdad? Y estos países tal vez están aprendiendo de las estrategias que se están dando en otros países, ¿verdad? Entonces, en términos general, pues nuestra vida pues depende de eso, de estar aprendiendo constantemente, pues que si nos estancamos, nos encerramos y no damos rienda a poder estar en un totalmente desarrollo, pues nos vamos a quedar así, ¿verdad? Y no vamos a poder estar a la par del conocimiento de las demás personas. Entonces, es quizás el punto clave, ¿verdad? Estar en constante desarrollo. Y por eso es que nos habla mucho Vygotsky, ¿verdad? O de las propuestas vygotsianas, ¿verdad? La creatividad al ser un proceso integrado supone la convergencia de las estructuras biológicas humanas, los procesos mentales y las relaciones sociales, ¿verdad? Es decir, todo es un conjunto, todo es una secuencia, ¿verdad? Tener en nuestro cerebro, nuestra biología, ¿verdad? Poner de manifiesto nuestros procesos mentales a través de una interacción social, ¿verdad? Eso es más que todo lo que se habla, ¿verdad? Nacemos con nuestros
procesos o nuestros, ¿cómo se llama? Nuestra biología humana, ¿verdad? Tenemos de manifiesto nuestros procesos mentales, pero ¿cómo los vamos a desarrollar? A través de la interacción social, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos nosotros este día es una interacción social, ¿verdad? Que yo estoy aprendiendo de ustedes y ustedes se están llevando parte de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ya cuando ustedes lean ya más tranquilamente los materiales, pues ya van a tener una idea de lo que se está, o de lo que se ha hablado, de lo que están hablando cada uno de ellos. Y pues aquí siempre nos habla, ¿verdad?, de la interacción social, ¿verdad? Cómo se construye, ¿verdad? Los procesos y cómo se llega a una solución, ¿verdad? Vemos la imagen, las imágenes nos muestran, ¿verdad? Cómo es eso, ¿verdad? Cada uno tiene sus ideas, cada uno pone de manifiesto su punto de vista y construye a partir de eso, ¿verdad? Para encontrar una solución en sí, ¿verdad? Y pues vamos a hablar también de lo que es hacia una perspectiva integradora de la creatividad en la educación. Ya hablamos de los aspectos, ¿verdad?, integradores de lo que es la creatividad, cada uno de ellos, pero ahora, ¿cómo se pone de manifiesto dentro de lo que es la educación? Que creo que es lo más importante. Y pues aquí va a partir de esto parte quizás, y me gustaría que ustedes se tomaran el tiempo de leer quizás un poquito más esta temática, ¿verdad?, que es hacia la perspectiva integradora de la creatividad en la educación, porque esto les va a dar muchos insumos de poder tener una idea del anteproyecto y del proyecto en sí que ustedes van a presentar, ¿verdad? Entonces, en rasgos generales, ¿verdad?, nos habla que en los últimos años la globalización cultural y el desarrollo tecnológico parece marcar suficiente distancia entre personas de distintas generaciones. Los más jóvenes cuentan con capacidades creativas en las cuales las herramientas tecnológicas como el Internet tienen una relevancia indiscutible. Esto implica que en términos de la creatividad, ahora la tecnología sea más importante que, por ejemplo, lo mental. En la noción integrada del proceso creativo que hemos propuesto en este capítulo, todos los elementos tienen la misma relevancia, dice así. Y lo vemos de manifiesto a nivel, por así decirlo, como país, ¿verdad? Nosotros, como jóvenes, tenemos quizás la capacidad de poder manejar, ¿verdad?, nuestras herramientas tecnológicas. Ustedes que son de la carrera de informática educativa tienen quizás un poquito más de conocimiento sobre estas tecnologías, ¿verdad?, programas, aplicaciones, etcétera, ¿verdad? Y pues los jóvenes, por así decirlo, comunes y corrientes, ¿verdad?, que no tenemos quizás una idea, ¿verdad?, de cómo utilizar programas y aplicaciones, pero tenemos la idea que esas bases de cómo escribir o utilizar Word, Excel, PowerPoint, Internet, ¿verdad? Pero ahora bien, los maestros que se tuvieron que enfrentar a un cambio radical en esta situación en la que estamos, ¿verdad? De pasar de una forma presencial a una forma virtual sin ninguna capacitación, pues esto le generó una gran problemática, ¿verdad? Y ahí pusieron de manifiesto su creatividad, ¿verdad? Su intención, su capacidad de poder aprender para poder enseñar, ¿verdad? Entonces, ahora ya no son aquellos procesos, como lo dice, ¿verdad? Lo mental, ¿verdad? Sino que también las herramientas que nosotros utilizamos. Entonces, partiendo de eso, ¿verdad? Podemos crear bastantes insumos que nos van a ser más fáciles la educación, ¿verdad? La educación y la forma de aprender. Ustedes pueden ser pioneros de realizar aplicaciones o herramientas tecnológicas que pueden ayudar a muchos maestros a poder dar sus clases, ¿verdad? De esto nos habla eso, ¿verdad? Cómo la creatividad va a estar o va a ser parte fundamental
de poder crear para poder enseñar, ¿verdad? Entonces, esto va a seguir, o sea, esto, por así decirlo, la pandemia, ¿verdad? El COVID nos vino a dar como un zarpazo, ¿verdad? De poder decir, tenemos que cambiar. Entonces, es el punto de partida, pues ya la educación virtual se está asentando, ¿verdad? Y va a ser parte de nuestra cotidianeidad, ¿verdad? No solamente para nuestra modalidad, que es la modalidad en línea o virtual, ¿verdad? O semipresencial, sino que también ya dentro de las instituciones, tanto públicas, de escuelas públicas o colegios privados van a ser parte fundamental de ellos, ¿verdad? Ya no va a ser la informática básica que se miraba, ¿verdad? Que habían muchas instituciones que ni internet tenían, ¿verdad? Ahí estaban las computadoras todas llenas de virus, ¿verdad? Y lo único que les enseñaban a los muchachos es a cómo utilizar o abrir el programa de Word, de Excel, de PowerPoint, ¿verdad? Hacer ciertas presentaciones, utilizar las páginas de Excel, ¿verdad? Entonces, ahora ya no va a ser de esa forma, ¿verdad? De lo básico, sino que se va a tener que desarrollar mucho más, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestro contexto. Y pues de eso nos habla. El proceso creativo se trata simple de la interacción entre capacidades individuales y el aprendizaje de factores externos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos utilizar esos factores, ¿verdad? Para poder nosotros enseñar y poder crear para los demás. También nos habla de fomentar constante la dinámica creadora, ¿verdad? Donde el estudiante y docente contribuyen a la construcción de un proceso fluido. Es decir, no solamente el docente tiene que crear para poder educar, sino que también el educando, ¿verdad? Tiene que también que crear ellas para poder aprender, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ponen de manifiesto también las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Cómo yo puedo ayudar o ayudarme a poder aprender ciertas temáticas, ¿verdad? Entonces, no solamente ¿cómo se llama? El docente tiene que crear, ¿verdad? Para poder enseñar, sino que también el estudiante tiene que crear para poder aprender. Habla también que la educación es un espacio de interacción cultural que tiene un profundo impacto en la actividad creadora de la persona. Es decir, también crear esos canales de interacción personal, ¿verdad? No solamente el hecho de poder recibir la clase, ¿verdad? Sino que también crear canales donde los estudiantes puedan también hacer grupos de estudio, también puedan trabajar en grupos, ¿verdad? Tener un grupo para poder interactuar, dar ideas, ¿verdad? Hacer espacios para que puedan también ellos crear o poder dar su punto de vista, ¿verdad? Entonces no solamente ver estas tecnologías o estas herramientas como solamente no solamente como herramientas para poder dar una materia o crear, ¿verdad? Sino que también para que haya una interacción y también crear foros, ¿verdad? Foros que puedan interactuar con personas de otros países, o sea, una interacción. Creo que ya existen, ¿verdad? Pero no los tomábamos muy en cuenta a nivel de la educación básica, ¿verdad? O de la educación media, sino que ya a un nivel superior son utilizados, ¿verdad? Ahora se van a utilizar desde un nivel básico a un nivel intermedio, ¿verdad? Para que también ellos puedan interactuar con experiencias de otras personas en otros países. Y pues Midham propone crear entornos favorables para el desarrollo de la creatividad, la motivación, ¿verdad? Que es parte fundamental. Estimular la capacidad cognitiva, ¿verdad? Recuperar la idea de la originalidad teniendo en cuenta que el que hacer de toda persona, ¿verdad? La flexibilidad que permita mantener abierta la inclusión de formas diferentes de enfocar problemas o de realizar trabajos. También habla de la apertura a la experiencia, la capacidad para incentivar metas y proyectos vitales. Y también el reconocimiento de campos de acción de concretos, ¿verdad? Entonces, todas estas
entornos que propone Midham son parte fundamental hoy en día para poder tener un entorno más creativo, más dinámico en cuanto a lo que es dentro de la educación en sí, ¿verdad? Entonces, eso más que todo habla del proceso que hablábamos aquí, ¿verdad? Del proceso o la perspectiva de la creatividad dentro de la educación, ¿verdad? Aquellos procesos que tenemos muy en cuenta, ¿verdad? Que es el entorno social, ¿verdad? El entorno cognitivo y pues nuestro sistema, por así decirlo, mental, ¿verdad? O nuestro cerebro en sí, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Son tres aspectos que son muy implícitos y que están inmersos en cuanto a lo que es la creatividad. Habla también que en relación con la educación, la creatividad como proceso de realizarse en espacios concretos donde la interacción entre docente y estudiante se inscribe en los aprendizajes, dando las herramientas de las personas a fin de promover ámbitos más propicios para el desarrollo creativo. Es decir, hay un gran reto en cuanto a lo que es la educación, ¿verdad? Quizás vamos a tener tal vez un año no tan inestable como este, pero sí el 2021 va a ser otro año donde ya con la experiencia que hemos adquirido este año, pues se nos va a hacer un poquito más fácil el hecho de poder enseñar, ¿verdad? El de poder crear herramientas para que los niños puedan aprender, ¿verdad? Y no solamente los niños, sino que también todas las áreas de la educación. Entonces, ustedes como futuros docentes tienen un reto muy grande, ¿verdad? Donde tienen que crear, estar en un constante aprendizaje, ¿verdad? Y estar viendo siempre la necesidad que va a tener nuestra sociedad en sí, ¿verdad? Pues ya sabemos que nuestra sociedad es una sociedad muy débil en cuanto a muchos aspectos económicos, sociales, culturales, ¿verdad? Entonces, hay que innovar para poder irse poniendo a la vanguardia de otros países, ¿verdad? Donde la educación había sido y es lo más fundamental para su crecimiento sociocultural, ¿verdad? Ahora nosotros como salvadoreños estamos aprendiendo a la fuerza, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? A la brava, que tendríamos que haber invertido mucho en educación, ¿verdad? En innovar nuestra educación, pues a raíz de esta problemática nos hemos dado cuenta de eso, pues que estábamos totalmente obsoletos y estamos aprendiendo desde cero. Y ustedes como formadores en cuanto a lo que es la informática, ¿verdad? Va a ser, van a ser piezas fundamentales en ese desarrollo, ¿verdad? En esa innovación de nuestro país. Así que el reto ya está para ustedes, ¿verdad? Y pues, como se los decía, ¿verdad? La temática apunta mucho a y pues la última temática también es muy implícita en cuanto a lo que es el anteproyecto de creatividad. Ya tenemos en sí cuál es, ¿verdad? Cuáles son las prioridades, cuáles son las manifestaciones o cómo es lo que lo vamos a hacer, ¿verdad? Voy a buscarlo por aquí para que podamos discutirlo y pongamos de manifiesto las dudas o inquietudes que tengamos, ¿verdad? Ya el día martes hablé un poco sobre lo que era cómo se tendría que realizar, pero para dejar ya constancia, ¿verdad? Y que podamos trabajar en él, lo vamos a volver a discutir. Solo decirles, ¿verdad?, de que la entrega de este trabajo está para el día 7 de noviembre. Tienen que crear o realizar un anteproyecto que esté sujeto
las, ¿cómo se llama? A los, a lo que ustedes están realizando, ¿verdad? Lo que ustedes, a lo que es de ustedes la informática, para que puedan, ¿verdad? Fomentar o desarrollar, por así decirlo, proyectos que estén encaminados a, ello, ¿verdad? Decía de forma general también de que lo pueden realizar ya sea individual o en pareja, pero que la temática vaya encaminada a eso, ¿verdad? A que puedan ustedes hacer o crear una, por así decirlo, un proyecto más, más, más de ayuda a lo que es esta, modalidad, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o inquietud hasta el momento. Esa hoja de proyecto no está todavía en la plataforma. No se encuentra en plataforma, no lo tienen en plataforma todavía. Yo no la encuentro. Bueno, déjenme buscarla ahorita por acá y se las voy a mostrar. Denme un segundo. Vamos a ver. Vamos a buscarla porque sí está ya en plataforma. Ya se encuentra. Déjenme buscar. Ok. Ya se encuentra en plataforma. Vamos a proyectarla, ¿verdad? Y ¿En qué parte está? está en la de contenidos, contenidos hacia abajo. No sé si a ustedes eh, se les dificulta, pero ahorita ya lo estamos proyectando. No sé si lo logran ver. Nosotros que no la han activado todavía. Ok. ¿Lo logran ver ahorita en pantalla? Sí. Ok. Dice guía de trabajo para realizar la actividad 2, anteproyecto de creatividad. Para la elaboración del anteproyecto de creatividad se sugiere atender las siguientes indicaciones y tomar en cuenta los 5 apartados. Creo yo de que lo mandé, esta guía la mandé en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Ahí creo que lo tienen que tener. Ya recordé que por ahí se las mandé porque como no estaba activa lo que es la plataforma estos días, por medio de WhatsApp se las hice llegar. Si por alguna otra razón no la logran ver, pues ya cuando termine la tutoría, pues se las voy a volver a reenviar para que la puedan tener ya a la mano. Pero dice de forma general, ¿verdad? Los estudiantes ingresarán al aula virtual de la asignatura de desarrollo de la creatividad, donde deberán descargar la guía de trabajo. Bueno, si no está activa en este momento, yo se la voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp. En base a los contenidos desarrollados hasta el momento, debe desarrollar una idea de anteproyecto de creatividad. También pueden apoyarse en otros contenidos del libro u otros materiales que considere de su interés. Realizar indagación sobre avances tecnológicos en la web. Quiere decir de que como ya se los planteaba, ¿verdad? Que el último tema, ¿verdad? La creatividad como forma integradora en la educación, pues les va a dar un poquito más de ideas de qué poder crear y ponerlo en práctica o ponerlo de manifiesto en el anteproyecto, ¿verdad? También las otras temáticas son muy importantes, pues dan insumo de poder tener una idea más concreta de cómo realizar el anteproyecto. Número 3. A partir de lo anterior, piense en un tema de impacto que se relacione con los avances tecnológicos e investigue sobre esa temática.
Luego, a partir de lo revisado, realice su anteproyecto y contextualícelo en su campo de aplicación. Su campo de aplicación obviamente es la informática, ¿verdad? Es decir, el nivel educativo para el cual estará dirigido. O sea, tienen que tener en cuenta a la población con la que se va a trabajar, con quién se va a trabajar, si va a ser escuela, colegio, qué grado. En fin, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Se sugiere que sea un área de informática educativa, lo que yo les decía, lugar, dice, centros escolares, institutos, universidades, por ejemplo, diseño de páginas web, aplicaciones, robótica, aplicaciones para celular, entre otros, dice. Diseño de... recuerden, este es un ejercicio de creatividad donde usted pondrá a prueba su imaginación e ideas. Debe tomar en consideración que debido a la situación de salud por la pandemia COVID-19, el proyecto debe desarrollarse totalmente bajo una metodología virtual. Es decir, que ustedes en esta ocasión no van a ir o no se van a reunir con las personas, sino que se van a reunir de forma presencial, perdón, sino que se van a reunir de forma virtual, utilizando las diferentes plataformas, ¿verdad? Pueden utilizar Zoom, pueden utilizar Google Meet, la que ustedes consideren, pero se tienen que reunir con estas personas, ¿verdad? Para ello se sugiere buscar un espacio donde su proyecto pueda ser de apoyo al personal docente, lo que les decía yo, ¿verdad? Realizar su anteproyecto encaminado a poder ayudar al gremio docente, ¿verdad?, a poder implementar sus clases de forma virtual, ¿verdad? ¿Qué más decía? El docente que esté trabajando de forma... Es una oportunidad para crear recursos, herramientas que faciliten a los docentes una mayor interacción con sus grupos de estudiantes. Usted tiene total libertad creativa para plantear su anteproyecto. Sin embargo, debe considerar que debe ponerlo en marcha una vez presentado. Es decir, el día 7 que ustedes me presenten el anteproyecto, con esa temática que ustedes me van a presentar, que incluso lo van a exponer, ese va a ser su proyecto que me van a tener que entregar a finalizar el ciclo, ¿verdad? O sea, no en el camino lo van a cambiar, no hay oportunidad. Por eso hay que pensarlo bien, qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Al presentar, número 4, al presentar su anteproyecto y ser calificado darán inicio con la ejecución para ser presentado como producto final en una exposición al finalizar el ciclo. Esta la puede realizar en parejas. Igual el anteproyecto lo pueden realizar en parejas o de una forma individual, ¿verdad? Criterios para entrega de la tarea. La tarea se presentará bajo formato PDF. El informe de la tarea será enviado por medio de la herramienta de tareas que se encuentra en plataforma en el espacio de la unidad 1. La tarea debe presentarse y compartirla frente a su tutor y compañeros de clases el día de la tercera tutoría virtual, que es el día 7 de noviembre, de las 10 a las 12:30, a las 12 del mediodía. Y el límite para subirla en plataforma será a las 11:55 p.m. del mismo día, ¿verdad? Y tiene una ponderación del 15% de la nota de ciclo. El informe que me van a entregar en PDF tiene que tener lo siguiente, ¿verdad? Una portada, índice, introducción, objetivo general, objetivo específico, 2 como mínimo, contenido. El contenido tiene que tener los antecedentes del tema, información sobre el estado actual de la temática seleccionada, en fin, todo eso, ¿verdad? El número 6, propuesta de la creatividad, cómo ustedes piensan crear su proyecto, ¿verdad? La metodología que van a utilizar, los recursos a utilizar, considere también poner el presupuesto que van a utilizar, ¿verdad? O que posiblemente podrían utilizar, el cronograma de trabajo, las referencias bibliográficas y los anexos. Esas 11 contenidos tiene que tener el anteproyecto, ¿verdad? Y pues al final hay una rúbrica, que es la forma de la calificación. Los criterios que se van a tomar en cuenta es la claridad en la presentación de cada parte del proyecto, el tema es de impacto para la informática educativa, la creatividad en el desarrollo de la propuesta, puntuación, presentación de anteproyecto en tutoría presencial. Eso es lo que se va a tomar en cuenta.
Ahora bien, ya teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Que es el punto de partida para su anteproyecto. No sé si hay alguna duda o inquietud. Antes de que ustedes me la digan, quiero decir también, ¿verdad? La licenciada Caitlin, que es la coordinadora de la cátedra, pues nos dijo también que si por una u otra razón ustedes no pudieran estar en la tutoría del sábado 7 y poder presentar su anteproyecto, ustedes pueden presentármelo con previo aviso a mi persona a través de un correo con copia a la licenciada Caitlin, donde ustedes justifican el por qué no pueden estar el día 7 en la tutoría ya programada, ¿verdad? Y que por esta razón ustedes van a presentar su anteproyecto el día 3 en la tutoría extra que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero esto siempre con previo aviso, ¿verdad? Que me lo hagan saber a mí la otra semana, ¿verdad? Que me lo hagan saber para que yo agendar los que ustedes van a exponer, o las personas que no pueden estar el 7 lo van a exponer el día 3 de noviembre. Así que eso, ¿verdad? Es quizás de una forma general lo que se va a realizar, ¿verdad? Recuerden bien que ese día, por favor, todos tienen que tener micrófono y audífonos para poderme explicar su anteproyecto, ¿verdad? Que es una forma que, es una regla que está ahí, pues dentro de lo que es la guía de trabajo, ¿verdad? Que ustedes lo expongan. Entonces, tienen que tener micrófono y audífonos para poderlo expresar, ¿verdad? Así que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? El tener su micrófono y el poderlo exponer frente a todos nosotros, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o inquietud. Podemos empezarlas a discutir. Hola, hola. Por mi parte, no, quizás tendría que leer bien la guía. tarea y estudiarla. Ajá. Correcto. Proyecto, ajá. Correcto. Si te preguntan, las haré al WhatsApp. Ok. ¿Algo que quieran decirme los demás? Recuerden que estamos a 24 de octubre y la tarea es para el 7 de noviembre. Tenemos que buscar con quién vamos a trabajar, la temática con la que vamos a trabajar y crear pues el anteproyecto para el 7. Tenemos 3 cosas que se tienen que empezar a buscar desde ya, pues para los que no se conectaron el día martes, ¿verdad? Desde el día martes los compañeros creo que se les dio el pitazo inicial, ¿verdad? Para la tarea. Entonces, ellos quizás han de ir un poquito adelantados, o no sé yo, ¿verdad? Pero los que ahorita se están dando cuenta de la tarea, pues tenemos ya pocos días, ¿verdad? Para poderla entregar. Recuerden que se puede hacer en grupo, en pareja, ¿verdad? Perdón, en pareja se puede hacer. Entonces, ahí también si lo van a hacer, hay que coordinarse bien con su compañero, ¿verdad? Pues también no vamos al finalizar que me vayan a estar diciendo que solamente yo trabajé y el compañero no quiso trabajar, ¿verdad? Dice Sara, el tema deberá mandarse para ser aprobado, solamente decidimos si lo ejecutamos sin previa revisión. No, Sara, ustedes van a elegir la temática. No me lo van a mandar para previa aceptación o confirmación. El anteproyecto es para eso, ¿verdad? Ustedes están en total libertad de poder realizar cualquier proyecto encaminado a lo que es la informática. Ya están los dos, como los dos aspectos, ¿verdad? Que ayuden a los maestros a poder dar sus materias, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad? Con la herramienta que ustedes creen. Y pues ahí lo decía muy bien, que pueden ser páginas web,
aplicaciones, aplicaciones para teléfonos, robótica, todo encaminado a lo que es la informática. No me vayan a salir con algo que no esté dentro de la informática, que pues eso sí no va a estar, no va a ser válido, ¿verdad? Se tiene que estar encaminado al área que ustedes manejan, que es la informática. Entonces, están en libertad de poder crear, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta lo que la guía de trabajo dice. Como se los decía, si no la han revisado, no la tienen o no la han visto en el grupo de WhatsApp, la voy a volver a reenviar para que ustedes la vean, la lean y pues ya empiecen a ustedes a trabajar en ello. Hay que tener bien en claro, ¿verdad? Lo que decía, los aspectos de que lo van a tener que exponer, tienen que tener micrófono para poderlo hacer. También si lo van a hacer en pareja, pues con esta pareja lo van a terminar, lo van a empezar el anteproyecto y lo van a terminar como proyecto en sí. Las dos o los dos tienen que trabajar de la misma forma, ¿verdad? Distribuirse el trabajo y pues ahí se tienen que coordinar, ¿verdad? Buscar el grupo con quien se va a trabajar, la escuela, institución, colegio, universidad, con la que van a trabajar, el grado con el que van a trabajar, ¿verdad? O la sección con la que van a trabajar, el docente con el que van a trabajar también, ¿verdad? Pues el docente les tiene que hablar de las limitantes que él ha tenido en el transcurso de este año a la manera de dar las clases y que a partir de esos insumos ustedes van a poder crear su proyecto, ¿verdad? Entonces, como se los decía, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y es algo que tienen que hacer, ¿verdad? Así que si no sé si hay alguna otra duda o inquietud. ¿Dudas o inquietudes? Todavía tenemos un par de minutos para poder hablar de eso, ¿verdad? ¿Dudas o inquietudes? Por ahorita creo que estamos bien, bueno, entonces. claro, hasta el momento, ¿verdad? Quizás en el Okay. transcurso, como dice Paula, vamos a ir detallando más a detalle las consultas. Ok, si es necesario y si ustedes consideran pertinente, ¿verdad? De que tengamos una tutoría extra antes de la extra que vamos a tener el martes 3 de noviembre, pues para afinar detalles o no sé, ¿verdad? Para los que también van a exponer ese día, por alguna razón no pueden estar el 7, ¿verdad? Lo podemos hacer, ¿verdad? No hay ningún problema, solo hay que coordinar bien el día y lo hacemos, ¿verdad? Para despejar dudas o inquietudes. E igual, ¿verdad? Si no, hasta el 3 de noviembre, pues vamos a poder discutir más sobre la temática previo a la entrega que va a ser el día 7, ¿verdad? Así que, de mi parte, pues, si no hay más dudas o inquietudes, esto ha sido todo el día de ahora, ¿verdad? Por favor, lean los documentos, lean la guía del trabajo también, ¿verdad? Ya dentro de un momento la voy a volver a reenviar al grupo. Si por alguna razón conocen algún compañero o compañera que no se haya conectado el día de ahora, pues si quieran darle la información, pues háganlo. Pues es importante también que ellos estén informados y pues solamente eso, ¿verdad? Les agradezco nuevamente por estar presentes. Nos vemos el día 3 de noviembre en la tutoría extra. Estudien, cualquier duda o inquietud háganmela saber a través de la plataforma o correo electrónico y pues si no contesto rápido utilicen el WhatsApp para que me puedan decir que ya me escribieron y pues menciona aquí que no está en el grupo de WhatsApp, denme su número y le agrego en este momento. Mirna,
Sí, mamá. Ok, ya la voy a agregar, nomás termine de aquí. Así que pasen feliz día, feliz tarde, feliz fin de semana. Manda el número, Saúl, para que yo lo pueda agregar. Y pues, éxitos, ¿verdad? Y cualquier duda o inquietud, háganmela saber. Feliz tarde a todos. Nos vemos hasta el 3 de noviembre. Gracias, licenciado. Pasen muy buenas tardes, compañeros. Gracias, Lick. Feliz tarde a todos. Gracias. Dios.